Día, familia de fisuras, aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros, alguien que conocemos muy bien en esta casa, sobre todo por su lucha incansable contra las diferentes formas de fascismo que afloran hoy en día. Lamentablemente son muchas estas formas y tenemos que contactar mucho con él. Como coordinador de antifascismos de Podemos, contactamos mucho con él en el tablero por diferentes casos que se van dando en el Estado, pero sobre todo por uno que le ha pillado lamentablemente muy de cerca, que ha sido la condena y la detención injusta a los llamados 6 de Zaragoza, de los cuales uno era su hijo, Javichu. Pero lo que muchas y muchos no saben por estos pagos es que él, además de su militancia completamente necesaria y valiosísima, y otras tantas facetas, a lo que realmente dedica su vida y su corazón es al arte. Actor, escritor, cómico. Vamos a hablar hoy de su última obra de teatro, la última que ha escrito, que se llama El derrumbe del amor. Bienvenido, Francho Aijón. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Primera vez que vienes al estudio, completamente imperdonable, ¿no? Claro, me tienen ahí cuadriculado en un... Venga, sal. No te dejaban, te tenía que traer yo. Qué bien, qué bonito. Bueno, El derrumbe del amor. Suelo empezar a veces con esta pregunta que tiene que ver con el nombre del programa. ¿De qué fisura abierta en el universo de Francho Aijón nace la necesidad de escribir una obra como esta? Nace con mucha honestidad, porque yo necesitaba ese debate en el momento que inicio la escritura del texto. Necesitaba el debate del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo nos enfrentamos a él? ¿Cómo nos acercamos a él? No vengo de una familia estructurada. Mis padres, mi relación... Freud estaría encantado de analizar mi relación filio-paternal y maternal. Entonces, he tenido siempre una relación con el amor rara, digamos tóxica, ¿vale? Y llegó un momento que yo creo que estaba sanado, curado un poco de esa forma, y necesitaba encontrar una respuesta, o por lo menos generar preguntas para saber qué es eso del amor, cómo se ama, cómo te aman, cómo amas tú, cómo eres amado, qué es lo que hay alrededor, ¿no? Y de ahí nace. La escenografía que vemos todo sucede en una fábrica abandonada, en el subsuelo de una fábrica abandonada. Entonces te quería preguntar si el fin del amor, de una relación de amor, de alguna manera es una fábrica abandonada. Te quiero preguntar cuánto hay de literal en esta obra, cuánto de metáfora. Yo como mínimo veo como 3 planos. Hay como uno que es la historia que se cuenta, que se narra, ¿no? Como lo más directo. Luego yo veo como una especie de metáfora del amor en general contemporáneo, pero veo como un tercer plano en el que, esto ya no sé si es cosa mía por mis obsesiones, pero como una especie de metáfora también del momento en el que se encuentra la especie, ¿no? Como un momento abismal, ¿no? de cómo nos enfrentamos, 2 formas diferentes de enfrentar este fin del mundo al que nos enfrentamos. El fin de la historia, ¿no? Decía Fukuyama, era este señor, ¿no? Sí, a ver, que sea en una fábrica abandonada era una imagen poética que me gustaba y también porque les necesitaba aislados, ¿no? Pero conforme iba escribiendo me di cuenta que era muy importante también establecer qué importancia tiene en las relaciones o en el impulso de tener según qué tipo de relaciones, pues el entorno social, ¿no? Lo material, ¿no? Entonces sí que trabajé en algunos monólogos del texto hay, ¿no? La implicación que tiene el constructo que la propia sociedad te empuja a seguir, ¿no? Pues se casan porque ella se queda, claro, ella se queda embarazada y aunque los dos son muy libres y muy hippies, ¿no? Lo dicen ellos mismos, ¿no? Terminan casándose, ¿no? Con esa idea loca que la llevo casi al absurdo de ¿por qué no nos casamos en Las Vegas, ¿no? Tú de Marilyn y yo de Elvis, ¿no? Que no es así, es expectativa, spoiler, al final se casan en un juzgado, ¿no? Pero es verdad que sí, creo que están esas 3, sí, es así, dentro del debate era necesario establecer la relación personal entre ellos para que haya una historia, un hilo, y la necesidad de, sí, como te decía antes, de proponer más que respuestas, más de tener una cosa clara, sino ser honestos y plantear preguntas.
cómo nos acercamos al amor, ¿no? A veces, cuando veo alguna película que intenta tener un punto social, ¿no? Te genera alguna... como que tú te casas o te relacionas con alguien porque se parece a tu madre, o no sé qué... Bueno, y... Yeah. Quiero decir, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Detrás de lo que a ti te parece atractivo, de lo que te atrae, tanto física como psicológicamente, pero claro, si lo analizamos y lo vaciamos de contenido, podría sí, a ver, ser... en el fondo está el temazo de cuánto de libres somos y cuánto no, ¿no? O sea, claro. Entonces, cuánto de condicionado. Claro, para mí era importante eso. Para mí, porque lo escribo. Yo cuando escribo, reconozco que soy súper egoísta, escribo para mí. Sí, porque uno ve claramente que hay una lucha, una tensión de fuerzas constante, ¿no?, en la obra, entre como que de alguna manera el amor es indisociable del odio, ¿no? Entonces uno se pregunta si realmente eso es esencialmente así o realmente tiene que ver también con la coyuntura capitalista en la que vivimos. Quizá habría otras formas de amar diferentes. Claro, es que yo creo que una de las cosas que sí que me gustaría que incluso si se monta alguna vez, que declaro, ¿no? Es que para mí las expectativas son las que generan normalmente un peor amor. Digamos, un amor demasiado ligado a lo externo, que igual no te permite vivir con la otra persona, convivir, vivir, cohabitar, ¿no? Todos esos verbos que, como buen verbo, provoca una acción, pero que tienen que ver con la interacción en el fondo, ¿no? Que es impensable, no puedes cohabitar tú solo. Bueno, veremos a ver dentro de un tiempo. Sin el co. Habitar co, en Aragón. En Aragón, muy bien dicho, co, muy bien. Pero claro, te necesitas a la otra persona. Yo creo que el amor, además cuando se persiguen los otros amores, ¿verdad? Cuando se persigue el amor homosexual, el amor trans, cuando ves que se persigue tanto las formas de amor que no cumplen unas expectativas sociales con un constructo social, será por algo. Será porque quizá incomodan, será quizá porque no quieren que nos atrevamos a vivir el amor de forma mucho más libre. Claro, si no existiera este mundo material, seguramente en las relaciones humanas el amor sería mucho más libre. Hay una frase que me ha encantado, que me ha llegado a la patata, que dices, yo pensaba vivir contigo para toda la vida y tal, pero es que no sabía que las cosas empiezan a menguar, ¿no? O sea, no sabía que las cosas de repente menguan, eso no estaba dentro de mis planes, ¿eh? Esto me pasó a mí. Hay algunas cosas, no es autobiográfico, pero por ejemplo, cuando yo me enteré que estaba mi pareja embarazada, me lo dijo así: estoy embarazadísima. Hay algunas cosas que sí, y de hecho esa imagen de la cafetería es tal cual. Con la mamá de Javichu me llevo genial, nos llevamos súper bien, y en aquel momento pues éramos muy jovencinos y empezamos una relación, y los dos nos dimos cuenta que pues lo mismo, las expectativas, la coyuntura, el tener un hijo te había implicado dar pasos, y no éramos felices ninguno de los dos, ¿no? Entonces, claro, maldita sea la hora en la que parece que tú no decides, ¿no? A mí esas cosas me marcaron, y bueno, pues como te digo, ¿no? Necesitaba escribirlas también para tenerlo yo ahí también delante, ¿no? Ya que estas facetas la conoce menos gente de ti en esta casa, porque hay otros lugares donde conocen más esta precisamente, ¿cómo llega la interpretación a la vida de Francho Aijón, ese niño de Zaragoza? Pues lo que siempre he querido hacer es escribir. Yo contaba en un poema cómo llegué al mundo de la literatura. Mi padre era camionero, y mi padre cargaba y descargaba en Badalona papel. Entonces, a veces mi padre me llevaba en el camión cuando era niño, ibas ahí, había una montaña, pues Ediciones Bruguera, Ediciones B, editoriales tiraban libros tarados, libros que tenían una página del revés, no sé, o que sorbaban de la edición. Entonces mi padre me dejaba rebuscar ahí y iba cogiendo cosas, ¿no? Entonces luego mi padre me traía libros, y yo pues de niño leía cosas, pues yo qué sé, con 10 años me leía La Dama de las Camelias, ¿sabes? Lo que pillaba, claro. Entonces, había cosas que no entendía en absoluto, ¿no? Entonces me acerqué a la literatura así de forma muy anárquica, y de esa manera yo escribía. Pero es verdad que no me dio por estudiar, no
es otra de esas cosas que parece que hay que hacer. Entonces me alejé de los estudios y me surgió la oportunidad de actuar, de ser payaso, más concretamente. Y aprendí el noble arte del payaso con maquillaje y demás. Y ahí es donde empecé a interpretar. Y después ya estudié en la escuela de teatro y ya mezclé la interpretación con la escritura de teatro y empecé a madurar en los dos lados. Bueno, cualquier cosa se le llama madurar, también te digo. Bueno, te salto a tu faceta más política, más interna, o sea, más antifascista también, pero desde una pregunta que recorre la obra, que es si se puede reescribir el pasado cuando está uno al borde de la muerte. Entonces te lo transporto a... ¿seremos capaces de reaccionar en este momento protofascista, ya casi fascista en el que estamos, antes de que se repita la historia? Hemos visto estos días, en una sola semana, el caso de Keke, le han pegado al compañero Fonsi Aiza en Cádiz, meten a Iglesias en una lista de terroristas de izquierda, castrochavistas mundiales peligrosísimos. Todo sucede muy rápido. ¿Seremos capaces de reaccionar o nos pilla el toro? A ver, cómo sonar mínimamente optimista. Creo que el toro ya nos ha pillado. Esto es un poco lo que pasa cuando, sobre todo la socialdemocracia, agacha las orejas y acepta seguir reformando aquello que ya no es reformable, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado. Hay una propuesta de cambio de paradigma por parte de los neoliberales, o llámalos como quieras, que no quieren regresar a aquello que parecía el estado de bienestar, que ya era corto, sobre todo corto porque implicaba muy pocos países, ¿no? En el bienestar de Europa y de Estados Unidos, pero ahora ya no, ahora ya estamos en otro lugar, ¿no? Yo creo en las anclas, yo creo que la izquierda tiene que tener, la izquierda de verdad debe de asumir su labor de ancla, seguir con los mismos postulados y que la gente llegará y volverá, porque se va a decepcionar como se decepcionó del fascismo. Desde luego la lucha tiene que estar en todos los sitios y creo que hay que ejercer una lucha en la política, pero sobre todo en la calle. Y la calle tiene que ser nuestro lugar y nuestro arma. Y a partir de ahí veremos a ver si podemos equilibrar las cosas lo antes posible, que yo creo que de eso va. Porque luego estos son de los que se van a ir, con las orejas gachas y no van a presentar más guerra. Mientras haya un desequilibrio a su favor, van a estar muy envalentonados. Pero de nuevo, cuando vuelvan a las cuevas, ojalá ahora hayamos aprendido de verdad de la historia, porque es cuando hay que reaccionar. No ahora, que también, sino después. Porque después se les dejó muy tranquilos a los fascistas que habían dominado el mundo con su mierda, porque hicieron lo que hicieron y después los empresarios alemanes, pequeñas multas, que muchos dejaron de pagar al poco, el fascismo colaboracionista francés, en Italia se empezó a atacar rápidamente a las izquierdas y más al anarquismo en cuanto acabó colgado. Los demonios, sí. Sí, todo eso se dejó el fascismo español y el portugués. En Inglaterra es como si ahí no hubiese pasado nada. En Estados Unidos es como si nadie hubiese apoyado entre Henry Ford, que no... Tú en Wikipedia no ves que Henry Ford fue un señor que apoyó el nazismo abiertamente. Fichaban a nazis alemanes, tío. Claro. Entonces, de eso creo que es de lo que más me preocupa, porque de lo otro yo estoy convencido, porque confío en la bonomía, creo que la gente es buena por naturaleza y que las condiciones de vida le convierten a veces en pequeños cabestros, pero confío en que la cosa cambiará a nuestro favor. Sé que estás un poco cansado de que te traten este tema, pero no puedo no hacerlo en esta casa, porque también hemos seguido muy de cerca contigo el caso, entonces te tengo que preguntar cómo está hoy en día el caso de los 6 de Zaragoza y cómo está Javichu, tu compañero Javichu. Pues no, un placer hablar de este tema porque creo que es necesario, además cada vez mencionar que todavía hay 2 chicos en la cárcel, uno con un 3er grado, pero sigue teniendo que ir a la cárcel. Que el indulto es eso, un indulto, no una amnistía, o sea que quedan antecedentes penales y multas que pagar, que eso significa que es una victoria, pero es una victoria pírrica, que tendríamos que hacernos mirar y que
y que por lo menos en el caso de Javichu ha servido para Javichu y su entorno para que tengamos todavía más conciencia de lo que es y cómo funciona el fascismo metido en vena, tanto en la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado como en la judicatura, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, estamos tranquilos dentro de lo que cabe. Yo cada vez que veo a Javichu en una manifestación estoy... Oh, Dios. Pero luego entiendo qué es lo que hay que hacer, porque él lo hace por conciencia. Él además ahora está también trabajando mucho está en Transmuros, que es una organización que hay que apoyar porque reclama los derechos de las personas presas, que es otra cosa que vimos ahí, ¿no? La falta de derechos, la dejadez que hay en ese sentido. Y es un centro de reclusión de pobres al final. Claro. Y el trato que hay, o sea, te pondré un ejemplo muy tonto, pero tú vas a Zaragoza a hacer la visita a tu hijo con un horario de 6:30 a 8:30 y el último autobús que sale de Zuera, o sea, el centro penitenciario está en Zuera, que está lejos de Zaragoza, pero a la vez está lejos de Zuera. Entonces tú no puedes llegar ahí ni andando desde Zuera, ¿sabes? Y el último autobús sale a las 8. O sea, tienes que estar o media hora menos con tu hijo de visita o contratar lo que llaman taxis piratas, que te cobran 50 pavos de viaje. Ya ves. Y claro, la gente que no tiene, no tiene. Claro. Luego también algo que me contaste tú espectacular que yo no conocía es la privatización de todos los servicios dentro de la cárcel, ¿no? O sea, rollo marcas y, claro, precios elevadísimos. Claro, de economato que tienen ahí, pues tienes que morir al palo y comprar ahí, pero desde las sábanas, por ejemplo, que se compran al Corte Inglés, o se compraban, en plan que está como adjudicado, ¿no? También los servicios sociosanitarios que deberían de estar ya aplicados por autonomías, pero ni las autonomías se quieren hacer cargos, ni los centros penitenciarios soltar aquello, ¿no? Entonces hay una dejadez de funciones para las personas, sobre todo con problemas, enfermedades mentales, están muy maltratados, porque la salud mental ahí es, toma esto, déjame tranquilo, te dan un montón de tranquilizantes que te hacen adictos a eso. No, la cárcel es un lugar, yo lo menciono mucho, eso es literal, no tienen voz y literal no tienen voto. Entonces hay que coger ese tema porque, primero porque es clase trabajadora y segundo porque es gente que en la mayoría de los casos están ahí por sus propias, porque la sociedad no ha sabido atender, ¿no? Muchos servicios, ¿no? que no llegan. Entonces, bueno, es una obligación. Tú que tienes un pie en la cultura y otro pie en la política, bueno, en la política está todo, pero en el activismo, en la militancia, igual que yo, igual que este programa, ¿qué papel te parece que puede jugar el arte en general y el teatro en concreto a la hora de dar la batalla política que otras cosas no lo consiguen, por ejemplo? Escuchaba una entrevista de Keke el otro día diciendo que si quieren jugar con el espectáculo ahí voy, ¿no? Porque es mi terreno, ¿no? Claro, en una sociedad tan espectacular, ¿no? La sociedad del espectáculo que decía Debord, ¿no? Creo que sí que tenemos un rol muy importante, porque sabemos hacer las cosas mucho mejor. También porque tenemos literatura, ¿no? Bertolt Brecht, Augusto Boal, en el teatro hay mucha literatura, como hacer teatro social, ¿no? Tenemos que volver a esa literatura, ¿no? También tenemos que dejar de caer en las trampas, ¿no? Que a veces parece que todo es social simplemente porque es un poquito menos... hegemónico, ¿no? Sí, menos más media, ¿no? Yo creo que hay que... No, lo que es social, lo que es político y lo que es simpático, ¿sabes? Yo creo que por ahí hay que ser bastante más radical, ¿no? Yo estoy haciendo ahora este año el Open Mic, Comedia por el Indulto. Esto te quería preguntar, así que en Garibaldi. ¿Cómo se aúna la comedia, ¿no? Con situaciones de injusticia social y política tan flagrantes y tan dramáticas a veces, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esta idea de Comedia para el Indulto y cómo se ha ido desenvolviendo? Pues empezó con mi hijo en la cárcel y hicimos un primer bolo en el picnic, salimos muy contentas y fuimos a Zaragoza y ahí pude actuar con mi socio Gerald, que tenía una compañía de Sinflow, y el planteamiento de ese bolo fue extraño porque
desinfló, hacíamos un humor muy gamberro, muy bestia. Sí. Me decía Gerald, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la entrada? Para que no se moleste, claro, es muy fácil molestar. Claro, estaba ahí la mamá de Javichu, la abuela de Javichu, la pareja de Javichu y yo, que soy el papá. Y le dije, mira, tío, tenemos que hacer lo de siempre. Y Gerald me decía, bueno, pero digo, ya. Entonces propusimos un par de chistes y dijimos, venga, por ahí, ¿no? Y los chistes eran en plan, como que Gerald venía despistado, en plan, bueno, y todo este tiempo sin vernos, Francho, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la vida? Digo, no, pues aquí estamos ahora con esto. ¿Pero esto por qué? Digo, porque mi hijo está en la cárcel. ¡Ah, no jodas, tanto! Hicimos un humor grueso, duro. Leímos una carta de Javichu que había escrito desde la cárcel, la leyó su chica, Estefa. Y fue un momento, la gente cuando acabó me decía, ¿qué cabrón? Nos habéis hecho reír, llorar, reír, no sé en qué orden, no sé en qué momento ya vinieron todos los cómicos de Zaragoza, Joaquín Malavirgen, Diego Peña, Mariano Bartolomé, Sito, bueno, un montón, no quiero dejar ninguno, pero me voy a dejar. Y fue una cosa muy bonita, fue un encuentro, y todos, y aquí es donde voy, y pasa también ahora en el Garibaldi, los cómicos son los primeros que dicen, qué guay poder participar de algo así. Claro. Porque es como que lo quieren separar, todos no quieren que se... Claro, y el peligro que corremos muchas veces cuando no abrimos estos sitios, estos lugares, para que tanto los cómicos como los actores, las actrices, los autores, las autoras, cuando todo, si no tienen ese lugar para expresarse políticamente, no lo van a hacer. Y van a empezar a hacerlo ya con miedo y van a acabar terminando por... Hostia, es que igual es mejor, mi posición es más cómoda, no me quita followers, no voy a tener un problema en un casting. Entonces yo creo que esto de Comedia por el Indulto, que ahora hemos seguido como open mic, trayendo cómicos, cómicas, curiosamente vienen más cómicas. No, curiosamente, es normal, las cómicas están muy maltratadas por los sitios, que no voy a nombrar, que suelen dar más. Son políticas, quieren, aunque no quieran. Claro, tienen la necesidad de apartar de encima ese patriarcado que les deja, dicen esas cosas, ¿no? Que decía Flo, ¿no? Es que no son tan graciosas, ¿no? Tú no eres gracioso y has llegado donde has llegado, tío. Claro, ¿qué me estás contando, tío? Entonces sí, creo que sobre todo se genera esa cosa vienen a contarnos, pues vinieron a las 7 Somos Aguas, los del Metal de Cádiz, las 6 de la Suiza, y vienen Transmuros, y vienen a contar en qué están trabajando, el dinero de la taquilla va para ellas, y los cómicos y las cómicas pues están ahí también en un lugar que les... que les emancipa de lo demás, ¿sabes? De tener que hacer siempre open mics que en sitios donde si te tiras un poco de política hay como... ¿no? Entonces, está guay. Yo recomiendo mucho ir. Sé que también estás a punto de llevar a esta obra a escena, que estás ahí apalabrando. Y también decirte que, como es probable que acabemos los dos en la Trena, pues tiene una escenografía sencilla para hacerlo los dos allí, podemos hacerla juntos. Tío. Pero intentaremos a pie de calle parar todo este avance de las huestes del odio que traen el derrumbe del amor, pero nosotros lo pararemos, compañero. Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Háganse con este libro, Derrumbe del amor, perfecto para leer en verano, aunque no se derrumbe vuestro amor, esperamos que no. Y nada, nos vemos en la siguiente, compañero. A vosotras, vosotros, nos vemos el jueves que viene. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud y antifascismo en pie.